Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos a esta presentación del 26º Cuaderno Alzagrés, Análisis Demográfico de Alzagra, Desafíos para el siglo XXI. Y además, el título, la verdad, que está grabado porque tenemos un auténtico desafío. De hecho, hace varias semanas nos pasaron los datos del padrón con respecto al año pasado y estamos descendiendo. De hecho, yo tenía la esperanza que con todo el boom de nacimientos que tuvimos el año pasado íbamos a ir hacia arriba, pero bueno, a pesar de eso, pues con los fallecimientos y gente que se ha movido en nuestro pueblo, la verdad que hemos bajado y las expectativas pues creo que no son demasiado halagüeñas en cuanto a lo que se refiere al crecimiento de nuestro pueblo a nivel de población. Pero bueno, haremos lo que se pueda a los jóvenes, que creo que es a los que más se nos encomienda esta tarea. Creo que ya lo conocéis, yo debo reconocer que no es la primera vez que lo veo, no sabía que era un ilustre jugador de la Peña Azarresa, como me han comentado ayer. Y aparte de futbolista, tengo entendido que es también un ilustre azagrés. Y torero. También. Bueno, yo como decía no lo conozco, pero leyendo un poco tanto su currículum como su formación, pues como digo, creo que es un ilustre azagrés que creo que ya hace muchos años dejó de vivir aquí, pero que ha seguido manteniendo relación y contacto con nuestro pueblo. De hecho, ya participó en las primeras jornadas que se hicieron sobre Alzagra. Ya había escrito, si mal no tengo el dato, en 1990, Alzagra... 98. No, el libro de Alzagra, Estudio Geográfico de un pueblo de la Ribera de Navarra, en el 90, pues todavía nacido yo, así que no pude disfrutar. Como digo, también participó en las primeras jornadas, incluso escribió el cuaderno número 3, Alzagra y sus entes en el numeral del siglo XXI, y luego pues sí que ha seguido manteniendo ese contacto, aunque ya no lo haya plasmado en obras en nuestro pueblo, porque además me consta que ha seguido teniendo una importante trayectoria a nivel de publicaciones ya en otros ámbitos. Estudió, bueno, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Navarra, ahora es ya catedrático de Sociología en la Universidad Carlos III, siendo experto en demografía. Y la verdad que, como digo, cuando he leído el currículum, digo, ojalá hubiese en nuestro pueblo más gente así que un poco más que añadir, te doy ya la palabra a Luis para que hable un poquito más. Muy bien, pues recibimos muy gustosos a Jesús Javier, como siempre, y quiero recordar que esta charla estaba prevista en el marco de las jornadas sobre Alzagra de febrero, para el 24, viernes 24 de febrero, pero como entonces no se pudo hacer por alguna razón que explicaré enseguida, nos pareció bien enmarcarla en el contexto del Día del Libro, que como sabéis es el domingo, y por lo tanto nada mejor que hacer en Alzagra el acto de presentación de un trabajo que, aunque pertenece a la colección Cuadernos Alzagreses, como sabéis los que la seguís, en realidad pues es un libro donde él expresa, como dice el título, los desafíos que se le presentan a Alzagra demográficamente hablando en lo que va del siglo XXI y de cara al futuro. El día 24 de febrero Jesús no pudo venir por razones profesionales, porque ahí donde lo veis, aparte de todo lo que ha dicho Rubén, se presentó como candidato al rectorado de la Universidad Carlos III, a la que pertenece. Y en esta fecha estaba plenamente inmerso en la campaña electoral a la elección de rector. Que no gane. Que no ganó, yo creo, para suerte suya, porque si no se hubiera metido en un buen marrón. Pero aunque no ganó, sí quiero destacar públicamente que hizo una campaña que resultó bastante llamativa y de la que se hicieron eco algunos medios de comunicación nacional, porque publicó un documento
muy bien fundamentado, en la que se resaltaban bastantes prácticas, vamos a ser suaves, poco éticas y transparentes del rector y su equipo que estaban entonces a cargo de la universidad. Y creo que aunque él no ganó, como dice, contribuyó con ese escrito a socavar las posibilidades del rector intectore, que era el vicerrector, que se presentaba a rector, el vicerrector del equipo anterior, que seguramente, debido a Jesús Javier y a alguna otra cosa también, porque siempre hay causas multifactoriales, no salió elegido, y salió otro candidato que no pertenecía al equipo rectoral al que Jesús Javier había criticado con dureza, pero con justicia y con fundamento. Esa fue la razón de peso. Y entonces, como esa campaña tuvo una segunda vuelta y siguió durando todo el mes de marzo prácticamente, pues llevamos la fecha de presentación hasta el día de hoy, Día del Libro. Por lo tanto, esto es un acto que se enmarca en las 28ª jornadas sobre la Zagra. Una historia de conocimiento de nuestro pueblo que comenzó en noviembre del 95. Ese mismo año Jesús Javier fue uno de los ponentes, de los 4 ponentes que dimos una charla cada viernes de noviembre, entonces porque se hacían en aquellos primeros años en noviembre. Y 2-3 años después, en el 98, fue el autor del tercer cuaderno. Por lo tanto, como le recordaba él al venir, han pasado 25 años desde entonces. Cuando escribió el tercer cuaderno, pues era un chaval todavía recién salido de la plantilla de la Peña Zagresa, con 33 años y con toda la vida por delante, y desde entonces ha hecho una brillante carrera y la ha llevado a la posición de catedrático de la Carlos III. Me gustaría, ya que él está aquí y siempre se ha mostrado gustoso a venir, a hacer una reflexión que también estuve a punto de hacer cuando nos habló Ana Mari Serrano en febrero y que no la hice, pero quiero hacer un reconocimiento explícito a las generaciones de padres y madres azagreses, sobre todo los más antiguos veteranos, nacidos en los años 10, 20 y 30 del pasado siglo, que son los que lo tuvieron más difícil y en circunstancias hasta los 40 se podría extender. Y hubo algunos padres en nuestro pueblo que fueron conscientes de que el porvenir de sus hijos consistía no en prepararles unas fincas en el campo precisamente, sino en darles una carrera que les abriera horizontes. Es verdad, ya sabéis que, como he dicho en alguna ocasión, el hecho de que algunos de nuestras mejores mentes lleguen a hacer estas carreras tan brillantes nos priva de tenerlos en el pueblo con constancia y continuamente. Pero esa es la salida natural, porque los padres y madres desean lo mejor para los hijos, y lo mejor en el terreno profesional pues a veces no puede realizarse en el pueblo. Por tanto, mi reconocimiento explícito para esas generaciones de padres y madres esforzados que nos han permitido tener estos hijos ilustres, con currículos brillantes, dispuestos a ofrecerse gratuitamente a trabajar por el pueblo. Y subrayo esto, que no siempre se valora como se merece. Por ejemplo, hace 2 o 3 semanas leía el Diario de Navarra que acababan de presentar un libro, Historias de Pamplona, y me fijé que el autor, que no voy a nombrar, pagaba el ayuntamiento, lógicamente, el autor le dieron 1.500 euros por su colaboración, y el ilustrador, era un libro ilustrado, 1.700 euros. Pues aquí resulta que tenemos 26 números de cuadernos zagreses. No pido nada precisamente, sino que subrayo la importancia de que gente de Azagra o ligada con Azagra, gratis et amore, ofrezca sus horas de trabajo y dedicación, y además se presten gustosos a venir a presentar o a dar una charla o a contar con ellos cuando solicitamos su colaboración.
Por tanto, mi reconocimiento también a Jesús Javier y a otros como él que han participado en que esta colección siga adelante y esperemos que siga por muchos años, aunque a veces no veamos el público o el reconocimiento suficiente. Como decía que él, nunca se sabe, Jesús, hasta dónde podrá llegar la influencia de quien enseña o de quien escribe. Así que muy agradecido, muy reconocido, tuyas son las palabras. Muchas gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias al ilustre alcalde, el hijo de mi mejor entrenador de fútbol, Bobby, le llamamos Bobby, del que tanto aprendí. Y muchas gracias, Luis, también por tus amables palabras. Si no fuera por ti y por gente como tú, que de manera tan gratuita también, ¿no? Nos animas, nos empuja a tanta gente a hacer este pequeño esfuerzo, pues esto tampoco sería posible. Así que gracias a ti por tu dedicación y por tu impulso. Bueno, pues como bien ha dicho, ha resultado Luis, ya han pasado 25 años, me parece que era ayer, cuando se presentó el número 3, ¿no?, de los cuadernos azagreses, y desde entonces, pues nuestro pueblo, porque yo no estoy mucho por aquí, yo soy de Azagra, ¿no? Cuando me preguntan dónde eres en Madrid, yo soy de Azagra, ¿no? Pues nuestro pueblo en estos últimos 25 años ha tenido una transformación demográfica importante. Hacías referencia antes a los nacimientos y a los muertos, y el saldo vegetativo es negativo, ¿no? Mueren más de los que nacen, y eso está, según los últimos datos, retrotrayendo el total de la población, ¿no? Pero en los últimos 25 años también ha habido un importante flujo de personas, sobre todo llegadas de inmigrantes, ¿no? Entonces, aunque aquí en el libro recojo muchos indicadores estadísticos, demográficos, hoy no os voy a llenar de números, a marearos, sino que me voy a centrar sobre todo en el tema de las migraciones, porque creo que es un hecho sociológico, demográfico, que más llama la atención, ¿no? Voy a dar algunas pinceladas, ¿vale?, sobre la situación demográfica en Azagra. Si os fijáis, Azagra a finales del siglo XIX pues era un pueblo pequeño, de apenas 1.600 habitantes. La población fue creciendo, ¿verdad? Y hasta principios de este siglo XXI, los años 2000, al inicio, donde la población más o menos se queda estancada, ¿de acuerdo? Se estanca. Por lo que nos ha dicho ahora el alcalde, los últimos datos parece que incluso estamos perdiendo el número total de población. Pero, si os fijáis en este gráfico, en la línea punteada roja, ahí se indica la población, digamos, de gente española que vive aquí en Azagra. No se tienen en cuenta los extranjeros. Que si no hubiese sido por la llegada importante de flujos migratorios de gente de otros países, la población de Azagra ya llevaría 20 y tantos años cayendo. Y cuidado, muchos de los que se incluyen como población española son inmigrantes también, que han conseguido la nacionalidad y por lo tanto ya son españoles. Es decir, que si tampoco se tuvieran en cuenta a los españoles de origen extranjero, ¿no?, digamos, pues la población todavía habría caído muchísimo más. Azagra, hace apenas 25 años, cuando escribí el último libro, ¿no?, el último cuaderno, pues apenas contaba con una decena de inmigrantes, residentes de origen extranjero. En la actualidad
y ya son aproximadamente unos 750. Es decir, dentro del pueblo hay otro pueblo, ¿no? Formado por extranjeros. Y además numeroso, porque en términos porcentuales ya representa casi el 20% de la población de Azagra. Es decir, 1 de cada 5 personas residentes aquí en el pueblo son extranjeras. Entonces ya no es un número menor, ¿no? ¿De dónde provienen fundamentalmente estos extranjeros? Pues de Marruecos, de Ecuador, la comunidad más numerosa, que eso es algo no típico solamente de Azagra, sino de toda la ribera de Navarra, ¿no? Gente de Marruecos, de Ecuador, la comunidad de rumanos, portugueses, también es importante, también hay unas decenas de argentinos, colombianos y demás. Bien, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Si hace 20 años eran los ecuatorianos, ¿no? Los que el grupo de extranjeros más numerosos, pues ahora son los marroquíes, ¿no? Los ecuatorianos están en el segundo lugar, y un grupo que ha ganado bastante peso han sido los rumanos, gente de Rumanía. En cuanto a los nacimientos, bueno, lo que ocurre en Azagra es lo que ocurre en Navarra, lo que ocurre en España, y es que tenemos unos niveles de fecundidad muy bajos. Desde el año 80, es decir, hace ya 40 años, el nivel de fecundidad, el índice de fecundidad, está por debajo de lo que se conoce como el nivel de reemplazo generacional, que es el número medio de hijos que tienen que tener las mujeres para que los que nacen sustituyan a sus padres, ¿no? Bueno, pues estamos muy por debajo de ese nivel de fecundidad, ya 40 años. Esto no es algo único de Azagra, de Navarra, sino que es algo típico del conjunto de España. España es, en el conjunto de Europa, uno de los países con los niveles de fecundidad más bajos. Nacen muy pocos niños, e incluso a nivel mundial, pues también somos uno de los países, quitando Corea del Sur, Singapur, Taiwán, China, pues los siguientes somos nosotros en el nivel de fecundidad tan bajo, ¿no? En España aproximadamente nacen la mitad de los niños que deberían nacer, simplemente para que se produjera el reemplazo generacional, para que los jóvenes sustituyen a los padres, ¿no? Bien, y además un porcentaje importante de los que nacen son de madre extranjera, Aproximadamente el 25%, 1 de cada 4 niños que nacen en Navarra, estos son datos de Navarra, 1 de cada 4 niños que nacen en Navarra tienen como madre a una mujer extranjera. Pero, como os he dicho antes, hay muchas mujeres que son de origen extranjero, pero que ya se han nacionalizado españolas, ¿no? Y también tienen niños. Bueno, pues, para el conjunto de España, para datos de hace un par de años, que estuve mirando hace poquito, más del 50%, más de la mitad de los niños que nacen en España, ahora, tienen como madre a una mujer extranjera o a una mujer española, pero de origen extranjero. ¿De acuerdo? Imaginaros una chica ecuatoriana o peruana, colombiana o marroquí, que ya se han nacionalizado y tiene un hijo. Pues al ser ya española, ese hijo se considera hijo de una mujer española. Es decir, digo estos datos un poco para que veáis el volumen, ¿no?, de lo que representan. Nacen pocos niños, pero es que la mitad de los niños que nacen en España son o bien de madres extranjeras o madres de origen extranjero. ¿De acuerdo? Bien, este descenso en los niveles de fecundidad lo que ha provocado es una pirámide demográfica tremendamente envejecida, muy envejecida, donde la base de la pirámide es muy estrecha. ¿Eso qué significa? Que la gente de 65 y más años, cada vez, conforme pasa el tiempo, cada vez pesa más
el porcentaje de esa población cada vez es mayor. Estamos envejeciendo. Fijaros, esta es la edad media de la población de Azagra de los años 80, no llegaba tan siquiera a los 38 años, y en la actualidad está en torno a los 43 y creciendo, como consecuencia de ese descenso tan pronunciado de la fecundidad. Si nos fijamos en la población activa, ¿no? El alcalde que está aquí lo que quiere es gente que trabaje y que aporte, ¿no? Bueno, pues la población activa, la población de 16 a 64 años, fijaros, entre el año 2003 y 2022, en Azagra, la población española, de la nacionalidad española, ha caído un 7%, mientras que la población extranjera ha crecido un 28%. Eso indica el importante peso que los inmigrantes tienen en la población. Los inmigrantes son fundamentalmente gente joven, gente joven y en edad de trabajar. Y entonces el día de hoy yo lo que quiero hacer es centrarme un poquito en el tema de la inmigración. Quiero compartir con vosotros pues, unas reflexiones que yo, a las que yo he llegado después de distintas lecturas y manejos de datos y demás, ¿no? Y es que probablemente mis reflexiones a algunos de vosotros no os va a gustar nada, ni vais a estar de acuerdo con lo que yo diga, me parecerá muy bien. Otros quizás les gustan algunas ideas y otros pues quizás sintonicéis más, ¿no? Pero bueno, son mis reflexiones y simplemente yo las quiero compartir con vosotros. El tema de la inmigración es un tema muy controvertido y además es un tema que políticamente es utilizado, ¿no? Por distintos países o por distintos partidos. Este es un cartel que encontré una vez en Madrid, en unas elecciones hace ya unos años, donde se dice esto, ¿no? Adivina quién es el último. Por tus derechos, casa, trabajo, educación y sanidad. Si eres español, tú siempre primero, ¿no? Y aquí aparecen una serie de inmigrantes, ¿no? Un asiático, un chino, una señora que tiene pinta pues, de ser rumana, con un niño, un africano y un árabe, un musulmán, probablemente un marroquí, y además lo pintan con un gesto en la boca de una persona mala, ¿no? Que es la encargada de empujar ¿a quién? Al abuelito español, ¿no? Que aquí lo que se transmite es, o sea, un señor que ha estado trabajando toda su vida por este país, sacrificándose, pagando impuestos, levantando, ¿no? Desarrollando el país, y ahora vienen estos y son antes que yo lo tengo, voy al médico y resulta que ahí hay muchos extranjeros, voy a la escuela, en fin, las ayudas parece que van dirigidas hacia los inmigrantes. Bien, ¿es eso verdad? ¿No es verdad? Eso es lo que yo quiero compartir con vosotros, ¿no? Bien, la primera pregunta que me gustaría plantearos es la siguiente. ¿Cuál es la base de la historia del progreso humano para que avance una sociedad? Pues sin lugar a dudas, lo que yo creo es que la apertura es la clave del éxito de la humanidad. La libertad para explorar, para intercambiar bienes, ideas, la capacidad de los individuos para desplazarse, para establecerse donde deseen. Todo eso es lo que ha generado grandes logros en la ciencia, en la tecnología, en la cultura. Y constantemente, sin darnos cuenta, estamos intercambiando conocimientos, bienes con los demás. Si echamos un vistazo a este salón ahora y analizamos las cosas que hay aquí, teléfonos móviles, el ordenador, la cámara, el proyector, las luces, las gafas, ropa, todo eso son cosas que proceden de sitios totalmente distintos, no proceden de España.
muchos, la mayor parte de ellos, proceden de otros países, ¿no? Y que son resultado de la investigación, de la innovación de personas de todo el mundo. Por eso la globalización que hoy vivimos no es más que la extensión de esa cooperación, ¿no?, más allá de las fronteras nacionales. A lo largo de la historia ha habido épocas de éxito, épocas doradas, ¿no?, de sociedades que han progresado mucho y que están marcadas, pues, por la creatividad, por los logros técnicos, científicos, económicos. El denominador común de todos estos apogeos históricos es que todos esos pueblos estaban abiertos a ideas, a conocimientos, a personas, a tecnología. La razón por la que la Ilustración, por la que la Revolución Industrial comenzó en Europa fue porque resultó que esta era la región del mundo más abierta. Es decir, el triunfo no fue el triunfo de Occidente, fue el triunfo de la apertura. Y es que cuando hay un marco político, institucional abierto, donde se respeta la libertad, las personas resuelven los problemas más fácilmente. El inconveniente es que hay personas, nos encontramos con personas que se resisten, ¿no?, determinados grupos, y que prefieren frenar los cambios, pues, a base de prohibiciones, de regulaciones, de monopolios y demás, ¿no? En menor o en mayor medida, todos, también nosotros, yo también, tenemos predisposiciones psicológicas que nos empujan hacia el tribalismo, es decir, a la nostalgia de otras épocas, a cerrarnos, ¿no?, en definitiva. Especialmente cuando nos sentimos amenazados, pues, por ejemplo, por recesiones o cuando vienen oleadas de inmigrantes o por pandemias, ¿no? Pensamos muchas veces que el mundo es un juego de suma cero. El juego de suma cero es donde si yo gano es porque tú pierdes, o si tú pierdes es porque yo gano, ¿no? Y eso no es así. Y tenemos que tener en cuenta que el mundo no es un juego de suma cero, sino que nos podemos beneficiar mutuamente todos a través de la movilidad, a través del comercio. Desde mi punto de vista, el principal temor que hemos de tener es el de cerrarnos, ¿no?, a la apertura. Bueno, pues si hay una política que es muy beneficiosa, incluso más que el libre mercado, es la libre inmigración. Hay numerosos estudios que estiman que la supresión de las barreras a las personas, a los flujos de personas, tendrían un impacto en el Producto Interior Bruto brutal. Es decir, el Producto Interior Bruto mundial aumentaría entre el 60 o el 150% si se permitiera un mayor flujo de personas. Pero esto crea reticencias, porque hay mucha gente que dice, pero, oye, a ver, tenemos que proteger nuestra cultura, ¿no?, la cultura occidental que hemos conquistado. Si dejamos entrar a gente de otras culturas, esto puede poner en peligro lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces hay mucha gente que cree que no debemos abrir las puertas a los extranjeros que no comparten nuestra forma de pensar, de sentir, nuestra identidad, nuestras tradiciones. El problema es que si hubiéramos pensado así desde el principio, no habría cultura occidental que defender. Porque lo que hoy denominamos civilización occidental no es más que la combinación de la herencia de los filósofos griegos, el acervo de las religiones de Oriente Próximo, que a su vez fueron reinterpretadas por los romanos, o las ideas científicas que tomamos de los árabes y de los chinos. Nuestro alfabeto parece que viene de los fenicios, los números que utilizamos
tienen una herencia árabe, quienes a su vez los aprendieron de los indios. Lo que quiero decir es que las culturas no son compartimentos estancos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser conscientes que nuestra cultura es fruto de la fluidez, de los intercambios. La cultura es mestizaje. Todo lo que hacemos es una mezcla de ideas y tradiciones que llegan de distintas partes del mundo. Todos somos, en definitiva, mestizos, ¿no? Bien, desde el punto de vista biológico, es bien conocido que la mezcla de genes distintos da como resultado una descendencia más rica, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que en determinadas dinastías de la cultura egipcia o incluso de los reyes aquí en Europa, pues había problemas con la descendencia porque se casaban a veces entre hermanos, ¿no? Los egipcios, o aquí pues, determinadas familias nobles se casaban entre primos, y eso traía numerosos problemas, ¿no? de salud. Se sabe biológicamente que cuanto más diverso es la carga genética, mejor es el resultado de la descendencia. Bueno, pues con la cultura, con las ideas, ocurre exactamente lo mismo. Cuanto más abiertos estemos a otras perspectivas, a otras ideas, a otras personas, a otras culturas, mejor será nuestra vida. Por lo tanto, la apertura no es algo que nosotros generosamente hacemos pues para acoger a gente de países pobres y tal. No, no, no. La apertura es un egoísmo a largo plazo porque es por nuestro bien, nosotros nos beneficiamos. Es importante entender que para permanecer abierto a las ideas, a las personas, favorecen la creación y la innovación útil, ¿no? Los grupos que son demasiado homogéneos se ven afectados por los males del pensamiento grupal. Es decir, si no se plantean objeciones, si no se exploran alternativas, el grupo, la comunidad, termina trabajando en torno a información que solo sirve para reforzar lo que ya se pensaba. Cuando vienen gente de otras culturas que nos plantean maneras distintas de concebir la vida, los desafíos, eso nos beneficia, ¿no? Nos beneficiamos más de la cooperación y el intercambio cuando las experiencias y los conocimientos de que nos rodean difieren de los nuestros. Luego aquí tenemos un colorido, ¿verdad?, de culturas, que eso es muy beneficioso. Bien, podemos echar un vistazo a la historia de nuestro país. Cuando los reyes católicos iban conquistando los pueblos de la península ibérica, reconocían y aceptaban, ¿no?, a los árabes, ¿no? Permitían que esas personas se quedaran trabajando en los pueblos. Cuando se terminó la reconquista, la Iglesia, el poder religioso, empezó a manejar la idea de que solamente un país donde hubiera una pureza de sangre podría dar unidad, ¿no?, a ese esfuerzo de creación de un nuevo país. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que los reyes católicos tomaron la decisión de expulsar, ¿verdad?, a los judíos. Aproximadamente unos 100.000 tuvieron que abandonar España. No se podían llevar el oro y la plata, pero claro, se llevaron lo mejor que tenían, que eran sus capacidades, sus talentos. Lo mismo ocurrió con los musulmanes, ¿no?, que se les dijo: o os convertís al cristianismo o os tenéis que marchar. Muchos optaron por marcharse y eso provocó que, por ejemplo, en toda la costa levantina se produjera un colapso económico, ¿no? ¿Por qué? Porque eran agricultores con una gran pericia a los que se les expulsaba. Sin embargo, fijaros lo que ocurrió más tarde en lo que era una parte del Imperio Español, los Países Bajos, lo que ahora son los Países Bajos, ¿no?
Los Países Bajos declararon la independencia en 1581 y no tenían una iglesia estatal, había una mayoría de calvinistas, pero también había judíos, luteranos, había otras minorías religiosas. Esta región abrió las fronteras a las personas de todos los orígenes y sus ciudades fueron refugio y de acogida para muchos grupos oprimidos, pues desde los hugonotes que eran perseguidos en Francia, los protestantes de la zona de Augsburgo, judíos sefardíes de aquí de España que fueron expulsados y que muchos marcharon hacia allí, judíos también procedentes de Alemania, de Polonia, cuáqueros de Inglaterra. Todos esos inmigrantes ayudaron a que lo que más tarde serían los Países Bajos, ¿verdad?, dominaran una serie de industrias, los diamantes, tejidos, el tabaco, la fabricación del chocolate. Y esta región, que era una región agrícolamente muy pobre, una región anegada, sin recursos naturales, en muy pocos años, que luego llegó a ser los Países Bajos, se convirtió en el país más rico del mundo. 100 años después de la independencia, de declararse independientes, la flota neerlandesa era más grande que las flotas de España, Portugal, Francia, Inglaterra y Alemania juntas. Si miramos también a lo que ocurre en otro país, como son los Estados Unidos, Estados Unidos cuando declara la independencia, ¿verdad?, proclama también la libertad de religión, se respetan las libertades individuales, allí llega gente de todo el mundo, del Reino Unido, de Alemania, Escandinavia, cuando la fiebre del oro en California, pues llegaron también muchísimos asiáticos, chinos, y los americanos pensaban, no, es que esto viene muy bien, ¿verdad?, porque estos inmigrantes han ayudado a consolidar el país. Sin embargo, a las nuevas olas de inmigrantes se les mira de manera distinta. No, es que estos son distintos. Estos inmigrantes no son como los como los originarios, ¿no? Pero, curiosamente, esto es lo que también se decía en su momento sobre las anteriores olas de inmigrantes. Cuando llegaban los irlandeses, en el siglo XIX, huyendo del hambre, de Irlanda, y llegaban a Estados Unidos, se les consideraban peligrosos, vagos, borrachos, criminales. Lo mismo a los italianos, a los polacos que llegaban a Estados Unidos. Pero bueno, poco a poco estos inmigrantes, ¿verdad?, fueron formando familias, trabajando, creando comunidades, y ahí llegaron, ¿no? Lo mismo ocurría con los judíos, ¿no? Bien, poco a poco estas comunidades llegaron a ser vistas como ciudadanos decentes y trabajadores. Ahora, ¿cuál es el problema de la inmigración en Estados Unidos? Son los latinos. A partir del año 2000, en este siglo XXI, hay un fuerte flujo de inmigrantes latinoamericanos y claro, ahí hay que poner freno, ¿no? No sé si recordáis la campaña en la que ganó Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, que decía que había que hacer un muro, ¿no?, para evitar que los mexicanos y los latinoamericanos pudieran venir. Es decir, se repite siempre la idea: los inmigrantes anteriores son buenos y los inmigrantes actuales son malos. Cuando lo que se demuestra es que esto no es así, ¿no? Bien, ahora, aquí en el mundo occidental, tenemos el problema de la inmigración musulmana. Aquí, en Azara, el grupo de los marroquíes, que son musulmanes, ¿verdad?, es el grupo más importante. Esto es una noticia de hace unos días, medio donde dice: ¿puede Francia terminar siendo una nación islámica? ¿No? Se plantea como un desafío importante bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Bien, yo lo que os puedo decir es que la encuesta mundial de valores sí que muestra efectivamente que muchos de los países del Oriente Próximo, países árabes, en la actualidad, que son países muy tradicionales, ¿verdad?, en la actualidad los jóvenes
tienen valores semejantes, esto es lo que dicen las encuestas, a los jóvenes de Occidente de hace 40-50 años. Digamos que van con 40-50 años de retraso, ¿no? Bien, pero van avanzando, es lo que quiero decir. Y hay que tener también en cuenta otra cosa, que muchos de las personas que emigran, normalmente los que emigran, son las personas más abiertas, son las personas que más anhelan vivir en libertad, que son más tolerantes, que son más flexibles. Y de hecho los estudios que hay en Estados Unidos, Reino Unido, también en otros países europeos, lo que se comprueba es que los musulmanes que residen en Estados Unidos, en Europa, Reino Unido, dicen que hay más musulmanes que afirman que no está justificado matar a civiles por razones políticas o religiosas que los propios nacionales, ¿no? Es decir, la inmigración, especialmente la de diferentes razas y culturas, despierta a menudo sospechas, miedos, y esto es natural. Esto es natural, ¿por qué? Porque los inmigrantes, los recién llegados, se comportan de manera distinta, piensan de manera distinta. Pero es que eso no lo debemos ver tampoco como un mal, sino precisamente es lo que necesitamos para revitalizar, regenerar constantemente nuestras poblaciones y nuestras sociedades. Bueno, voy a dar algunas pinceladas también respecto a algunos temas socioeconómicos. Por ejemplo, se suele decir que los inmigrantes, cuando vienen y nos quitan, nos roban puestos de trabajo, ¿no? Porque se piensa que no hay suficiente trabajo para todos. O que al llegar también los inmigrantes y estar dispuestos a trabajar por salarios más bajos, lo que hacen es bajar el salario de todos los demás, ¿no? Bueno, ¿qué hay de verdad en todo eso? Bueno, pues lo que hay que decir es que los inmigrantes, o sea, primero, no hay una cantidad fija de trabajo. El número de trabajos puede crecer y de hecho crece, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es fácil ver los trabajos que realizan los inmigrantes. Lo que no resulta tan fácil es ver los trabajos que se generan gracias a los inmigrantes. Eso no es tan sencillo. Muchos inmigrantes desempeñan trabajo que desaparecerían si no fueran ocupados por ellos. Entonces, cuando un inmigrante ocupa un puesto de trabajo que desaparecería si no fuera ocupado por ellos, el nativo, el español, el francés o el alemán, no está en una situación peor, al revés. Ese inmigrante, cuando trabaja, igual cuidando a una persona mayor, o en el campo, o en trabajos que normalmente nosotros los nativos no queremos, porque resultan que son duros, están mal pagados y tal. Bueno, cuando ese inmigrante trabaja y ocupa ese puesto de trabajo, obtiene unos ingresos y con esos ingresos consumen una serie de bienes, servicios, y muchas veces existe la creencia popular de que no se crean nuevos puestos de trabajo, y eso no es así. Cuando esos inmigrantes, y en España hay 7 millones de inmigrantes, cuando consumen, eso estimula la creación de nuevos puestos de trabajo. Un estudio de un profesor de la Universidad Autónoma estimó que por cada 5 empleos de inmigrantes en la Comunidad de Madrid, era un estudio para la Comunidad de Madrid, por cada 5 empleos desempeñados por inmigrantes, se generaba un empleo que ocupaba un nativo. ¿De acuerdo? Mirando el otro día por internet, vi este estudio del año 2018, análisis del emprendimiento en la población inmigrante en la Ribera, es decir, en nuestro entorno, y fijaros lo que se dice. En los últimos años se ha dado un fuerte incremento en el emprendimiento de la población inmigrante. Durante la mayoría de los años analizados, el porcentaje de negocios puestos en marcha es mayor entre la población inmigrante que entre la población española. Estos datos corroboran la opinión mayoritaria de las personas entrevistadas de que la población inmigrante es más decidida a la hora de emprender. Esto va en la misma línea de los estudios que se han hecho
tanto en Estados Unidos, en Alemania, en España, en distintos países. Muchas empresas se pueden mantener en los países occidentales, no se deslocalizan o no desaparecen gracias a que se dispone de mano de obra inmigrante, dispuesta a realizar esos trabajos a unos salarios modestos, ¿no? Respecto a los salarios, el consenso académico global, lo que indican estudios del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, en fin, muchísimos estudios, dicen que en el corto plazo el impacto de la llegada de inmigrantes en los salarios es irrelevante. Puede ser igual un poquito negativo, pero solamente en grupos muy reducidos, normalmente grupos de baja cualificación, ¿no? Pero solamente en el corto plazo. En el medio-largo plazo, la llegada de inmigrantes estimula y permite el crecimiento de los salarios. ¿Y por qué? Porque los trabajadores inmigrantes no son trabajadores sustitutos. Normalmente los inmigrantes no sustituyen a los puestos de trabajo donde trabajan los nacionales, sino que son complementarios, son trabajadores complementarios. Es decir, normalmente desempeñan trabajos, empleos, que no quieren ser ocupados por los nativos, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el servicio doméstico, en la hostelería, aquí en el campo, ¿no? ¿Quién trabaja de campo en el campo? No son zagreses españoles, son fundamentalmente extranjeros, ¿no? Por tanto, la mano de obra es más un complemento que un sustituto para los trabajadores autóctonos. Curiosamente, los que más sufren de la llegada de los nuevos inmigrantes son los inmigrantes que ya viven entre nosotros. ¿Por qué? Porque esos sí que son sustitutos, ¿no? Luego, respecto a los ingresos. A ver, nosotros queremos que venga gente rica, ¿no? Caudal, que paguen impuestos. Y normalmente los ingresos de las familias inmigrantes son más bajos que los nativos, en torno al 30-40% más bajo, ¿no? Dependiendo de los países. Pero los estudios de los que se han hecho en países de larga tradición migratoria, lo que indica es que, por ejemplo, los Estados Unidos, en 10-15 años, se produce una convergencia en los ingresos. Es decir, que las familias de inmigrantes, en 10-15 años de residir en el país, ya ganan tanto como las familias nativas. En el caso de Europa es un poco más, son 20 años. Pero otra cosa que se ha encontrado es que los hijos que tienen uno o dos padres extranjeros tienen ingresos más altos que los hijos cuyos dos padres son nativos del país. Es decir, hay algo especial en esos inmigrantes, esas personas, que luego se refleja en que sus hijos tengan mayor éxito económico. Y es que hay un proceso de autoselección. Los inmigrantes que vienen a España, por ejemplo, a Francia o a Estados Unidos, no son una muestra al azar de la población de donde vienen, de Marruecos o de Latinoamérica o de Asia, sino que los que vienen normalmente son la gente más emprendedora, más activa, con menor miedo o aversión a correr riesgos y, por tanto, a montar un negocio. Por eso, estos datos, estos estudios que se han encontrado aquí en la Ribera, va en esta línea, ¿no? Los que emigran también muestran mayor dinamismo, ¿no? Mayor espíritu emprendedor, y todo eso contribuye a que al final tengan más ingresos. Voy a ir terminando, pero sí que me gustaría decir alguna cosa más. Por ejemplo, se suele decir que muchos inmigrantes, claro, vienen a los países occidentales, ricos, un poco para aprovecharse del estado de bienestar. Nosotros aquí tenemos una serie de servicios, ¿verdad? Sanitarios, educativos, de pensiones. Y los inmigrantes pues vendrían, digamos, habría una especie de efecto llamada, ¿no? Que vendrían pues a aprovecharse de esto. Y esto es algo que nosotros
seguro que lo habéis oído, ¿no? En la calle, en la pescadería, en donde sea, en lo que vayáis. Pero la verdad es que no hay pruebas. Yo, los estudios que he manejado, hay docenas de análisis empíricos en los que, en términos generales, no hay una evidencia de que los inmigrantes marchen a un país atraídos solamente para aprovecharse de ese estado de bienestar. Incluso hay un economista, un tal George Borjas, en Estados Unidos, que es, digamos, el más crítico con las migraciones, que incluso pues, admitió que esa acusación de que vienen los inmigrantes atraídos por el estado de bienestar no viene sustentada por ningún dato empírico, ¿no? Y es lógico, porque quien se arriesga a emigrar resulta muy caro, Hay que pagar muchas veces a mafias, hay que pagar vuelos, y muchas veces cuesta la vida. ¿Cuántos chicos y chicas han perdido la vida aquí en el estrecho intentando cruzar aquí a España, a Europa? ¿Cuántos pierden la vida intentando cruzar la frontera en Estados Unidos? Son miles. Entonces es una cosa... La inmigración es caro y además es muy peligroso. Entonces, la gente que se marcha a otro país no es el tipo de gente que se queda de brazos cruzados, ¿no? Esperando a que le den ayudas. Al revés. Tiene mucho más que ganar si trabaja, ¿no? Bien, pero a mí me gusta hablar con datos, ¿no? Datos. Entonces, para el caso de España, por ejemplo, aquí vemos los pensionistas, el gasto por nacionalidad, ¿no? En cuanto a pensiones. Bueno, pues los extranjeros, el gasto en pensiones no llega ni al 1%. Estos son datos del año 2019 de España. El 1% de todos los gastos de pensiones en España se lo llevan los extranjeros. No llega ni al 1%. Luego no parece que esa acusación esté basada en los datos. Cuando se hacen estudios del impacto fiscal, es decir, cuánto reciben los inmigrantes y cuánto aportan, porque los inmigrantes pagan impuestos y consumen y pagan el IVA, etc. Bueno, pues todos los estudios que se hacen, os podría citar unos cuantos, a nivel europeo, español, Estados Unidos, todos dicen lo mismo. Los inmigrantes aportan a las arcas públicas generales, cuidado, porque hay distintos niveles. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado federal se beneficia, pero las localidades, los ayuntamientos salen perjudicados. Pero globalmente como sociedad salen muy beneficiados. ¿Y por qué son contribuyentes netos? Fundamentalmente porque son jóvenes. La gente joven trabaja y por lo tanto aporta mucho más. Y eso, cuidado, no tenemos en cuenta que cuando viene un chico marroquí o colombiano o rumano a trabajar, viene con 20, 25 años. ¿Eso qué significa? Que esos 20, 25 primeros años de su vida, ¿quién ha cuidado de ellos? ¿Quién les ha alimentado? ¿Quién les ha atendido desde el punto de vista sanitario, educativo, si tienen algún tipo de formación? Todos esos gastos ha corrido a cuenta de su país de origen. Y ahora vienen aquí, en la edad productiva, a trabajar, ¿no? Y a ser productivos y a beneficiarnos. En cuanto a la asistencia sanitaria, por ejemplo, este es uno de los prejuicios más clásicos, ¿no? Se hizo un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas que mostraba que más del 50% de los encuestados aquí en España pensaban que los inmigrantes abusan de la atención sanitaria gratuita. En España tenemos un sistema, la ley garantiza el derecho universal, ¿no? a la protección de la salud. Entonces la gente dice, no, es que vienen y se aprovechan, ¿no? Bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que, sobre todo si la atención médica va dirigida a los inmigrantes más jóvenes, eso no hemos de verlo como un gasto, sino como una inversión, porque muchos de estos chicos jóvenes, niños, van a ser los españoles del futuro. Entonces nos interesa que tengan una buena salud, porque además van a ser así también más productivos, ¿no? Económicamente. ¿Es posible que haya ciertas situaciones de picaresca? Sí,
no digo yo que no, hay gente que se aproveche, ¿no?, de resquicios, pues habría que evidentemente evitarlos, ¿no? Pero en general no. Y además vuelvo de nuevo a los datos. Yo vuelvo a los datos. Datos de España sobre gastos de sanidad. Son del año 2017. Bien, aquí se ve que la población inmigrante, la población extranjera, asiste en un porcentaje menor a las consultas médicas, hace uso de pruebas diagnósticas también en un porcentaje menor y consume medicamentos también en un porcentaje menor. Luego es falso lo que se dice de que los inmigrantes se ponen enfermos como nos ponemos todos, ¿no? No son superhombres. Pero el consumo que hacen de gasto médico es menor. Estos son datos, insisto, de la Encuesta Nacional de Salud a nivel español, ¿no? Y eso es fácil de entender que sea así, y es que los inmigrantes son, sobre todo, gente joven. Y la gente joven pues, se pone menos enferma. Quien más gasto consume son la gente mayor, los ancianos. Bien. En cuanto a los sistemas públicos de pensiones, sabéis, el sistema público de pensiones de España, como es un sistema de reparto. Eso significa que los que estamos trabajando ahora cotizamos para que los ancianos, la gente mayor de más edad de la pirámide, ¿verdad?, puedan cobrar sus pensiones. Claro, este sistema funciona cuando la pirámide es con forma triangular, piramidal, es decir, hay pocos gente jubilada y mucha gente trabajando. Ahí sí se puede ser muy generoso. El problema es que, ya habéis visto la pirámide de Azágara, ¿no?, que la cabeza de la pirámide cada vez crecía más y sin embargo la base, los jóvenes, cada vez era menos. Eso tiene un problema, genera un problema muy grave en el sistema público de pensiones. Y por lo tanto, este cartel lo que debería decir es justo lo contrario. En la actualidad en España el sistema de pensiones no ha quebrado, el actual sistema de pensiones no ha quebrado, precisamente gracias a que han venido muchos inmigrantes. Gente joven, de edad de trabajar, que con sus cotizaciones han permitido mantener pues una serie de medidas generosas, ¿no? Además, los inmigrantes que son jóvenes, tienen niños, con lo cual ayudan a rejuvenecer la población. Bien, y ya termino, que mi hermana me está poniendo malas caras. La inmigración altamente cualificada, y todos queremos que venga gente con una gran cualificación. Aquí en Azágara tenéis médicos, y una es, creo que es una chica uruguaya y un chico chileno, ¿no? Sí, creo que es chileno. Y después, creo que hay algún dentista que es argentino. Bienvenido, ¿no? Gracias a que vienen gente de fuera, pues tenemos una atención sanitaria. En muchas zonas rurales. Claro, pero ¿eso qué significa? Que nos estamos aprovechando de los recursos de Chile y de Uruguay, que los formaron como médicos y ahora vienen aquí a trabajar, a que nos atiendan a nosotros, ¿no? En fin, yo creo que nadie se opone a que los inmigrantes cualificados vengan. De hecho, en la mayor parte de países se facilita la llegada de inmigrantes altamente cualificados. Sin embargo, se ponen trabas para la gente que no está tan cualificada. Eso no es bueno para nuestro pueblo, porque si en nuestro pueblo, si echamos un vistazo, ¿en qué trabajan los inmigrantes? Bueno, he citado a estos médicos, pero son los menos, ¿no? La mayor parte de la gente trabaja en la agricultura, recogiendo verdura, haciendo labores, en el comercio, llevan bares, ¿verdad? Empleados de alfabeto y ver fruta, en la construcción, cuidando niños, ancianos, enfermos. ¿Cuántos ancianos enfermos conocéis que están siendo cuidados por inmigrantes, ¿no? Bueno, pues es necesario también este tipo de inmigrantes. Mira, esto es una noticia también del otro día, ¿no? Los supermercados tienen 1000 vacantes sin cubrir por falta de carniceros pescateros. Necesitamos también gente que no sea cualificada. No tenemos por qué restringir solamente
la inmigración a la gente altamente cualificada. En fin, podría seguir y seguir y seguir. Hay otro tema muy importante que no me da tiempo a tratar, que es el tema de la delincuencia. Muchas veces se relaciona mayor tasa de inmigración, eso significa mayor tasa de delincuencia. Eso es falso. Todos los estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, cuando se comparan poblaciones de la misma edad, lo que se encuentra, de hecho en Estados Unidos es lo que llaman la paradoja latina, que es en las ciudades donde hay más inmigrantes latinos, la delincuencia desciende. Y es lógico que así sea, porque una persona que decide marcharse a un país, abrirse camino, arriesgándose su vida, oye, porque quieres ganarse su vida y no meterse en problemas, pero en fin. Bueno, lo dejo aquí, ¿vale? No me he pasado de la hora y ahora pues podemos abrir un debate y lo que estéis. Muchas gracias por la exposición, la verdad que son datos muy llamativos y me atrevería a decir que contundentes, que sería bueno que retengamos en la cabeza, porque al final escuchamos muchas cosas por ahí y la verdad que la realidad en la que vivimos pues nos lleva a escuchar ciertos comentarios que la verdad que una vez que escuchas y te informas como gente con criterio, que lo importante pues es positivo conocer. Abrimos un turno de preguntas, la verdad que no sé si te has pasado o no, pero me he quedado aquí disfrutando porque así otro día más. Sí, yo simplemente quería preguntar brevemente qué consecuencias nos va a llevar a esta tendencia demográfica que llevamos, dónde vamos a terminar, cuál va a ser nuestra realidad sociológica de aquí a unos años, qué soluciones se podrían abarcar para evitar los problemas de estas posibles consecuencias. Gracias por estar preparado para el futuro. Bueno, yo, a ver, el proceso de envejecimiento del que he hablado antes, yo creo que eso es imparable. El descenso de la fecundidad, llevamos ya muchas décadas con niveles de fecundidad muy bajos, e incluso en países donde se es más generoso en las ayudas a las parejas que quieren tener niños y tal, sí que es cierto que aumentan, pero tampoco mucho más. Es decir, en Francia pues, el nivel de fecundidad es casi del 2 hijos por mujer, pero las ayudas son mucho más generosas. Entonces, sí que con políticas que protejan a la familia, que vayan a favor de los jóvenes, sobre todo los jóvenes que quieran tener niños, eso ayudará y mitigará un poco. Pero el proceso de envejecimiento yo creo que está ahí y va a estar ahí durante mucho tiempo. Entonces, necesariamente tenemos que abrirnos a la inmigración, si no queremos perder población. Y perder población, desde mi punto de vista, no trae consecuencias positivas. Por ejemplo, para el desarrollo, ¿no? Y para el nivel de vida. Por ejemplo, una infraestructura tan cara como el tren de alta velocidad que tenemos aquí en España, con la mitad de la población que puede tener España dentro de X años, si no vienen flujos migratorios, pues evidentemente resultaría tremendamente cara. Entonces hay muchas infraestructuras que solamente podríamos sostener si tenemos una población creciente. Entonces, yo creo que debemos cambiar el chip y ver a la inmigración como una oportunidad. Como he dicho al principio de mi exposición, la diversidad trae sus desafíos, por supuesto, porque tenemos que convivir con gente con una cultura distinta, que piensa distinto. Entonces, por supuesto que tiene sus desafíos, pero esa diversidad es muy positiva. Entonces, desde mi punto de vista, creo que abrirnos a la inmigración, ser generosos a través de políticas pues, de vivienda, de incorporación a los más jóvenes en el mundo educativo, en el mundo deportivo también,
es una manera de hacer que esa integración sea mucho más fácil. Entonces, el futuro de Azagra, de Navarra, de España, de Europa, es un futuro muy diverso. Tiene que ser un futuro muy diverso, de colores, de culturas. Esa es la realidad. Y yo espero no marcharme en el mundo viendo que esto va a ser así. ¿Y qué opinas tú del resurgimiento de todos esos partidos que están saliendo tan anti todo eso? Sí. Están resurgiendo en Europa y en todos los países. Sí, pues ya he puesto... Anti todo lo que estamos hablando ahora. Claro. O sea, la inmigración es un aspecto pues que se presta, digamos, a la batalla política. Sí. Se presta muchísimo. Entonces hay muchos partidos que utilizan esto. Por ejemplo, el Brexit en Inglaterra, en Reino Unido, uno de los argumentos más fuertes que se esgrimían para salirse de la Unión Europea era precisamente el tema del migratorio. Porque así se suponía que iban a controlar mejor la seguridad, la población. Donald Trump, cuando ganó las elecciones, uno de sus grandes argumentos era precisamente el tema migratorio, ¿no? Entonces, esos partidos van a surgir y van a estar ahí y van a ser utilizados. Por eso yo creo que este tipo de charlas, de formación, la universidad, a través de los alumnos, poniendo datos y formando en definitiva a la gente más joven, es una manera de contener este tipo de eslóganes, pues como el que se presenta en este tipo de gráfico, ¿no? Que es que todo el mundo dice, no, claro, es que yo voy al médico y ahora veo mucho inmigrante, y entonces no me atienden a mí, tengo que esperar y tal. Entonces, claro, se ve los costes directos, pero lo que no se ve es los beneficios que el trabajo de toda esta gente. Entonces, informando a la gente, yo creo que eso se puede contener, pero eso es un riesgo muy, muy fuerte que vamos a tener en las próximas décadas. Mi hermana me iba a preguntar. Jesús, Luego te lo digo. no, se decía que toda la charla que nos has expuesto, muy bien, redunda, digamos, en la evitación de ciertos prejuicios que a veces se tienen contra la inmigración y tenemos, vaya, todos. Lo que veo más difícil, y a nivel del pueblo en concreto, que creo que sería más fácil encauzarlo, lo que veo dificultoso, al menos de momento, es el problema de la interrelación y de la interactuación con estos grupos de migrantes, principalmente pues, con los marroquíes. O sea, convivimos y coexistimos. Sí. Coexistimos y afortunadamente, que yo sepa, sin grandes problemas de disturbios y cosas de estas, pero creo que no convivimos. Entonces, claro, hoy, por ejemplo, la comunidad musulmana zagresa estará celebrando el fin del Ramadán, tendrán sus fiestas, tendrán sus comidas y sus celebraciones, pero la población zagresa autóctona, digamos, no interactúa con eso, simplemente coexistimos. ¿Cómo se podría fomentar algún cauce de interrelación? Bueno, vamos a ver. Yo, cuando fui a Estados Unidos a estudiar, en el año 90, fue en el año 91. Había ido en el 90, pero fui en el año 91. El siguiente año, porque fui en agosto, pero en el año 91, fui a celebrar los Sanfermines en la Casa Española de San Francisco, en California. Y allí nos juntamos un montón de navarros, unos eran pastores que habían ido del Roncal a Nevada a cuidar rebaños, luego ya salían... En San Francisco había, recuerdo, Chinatown, barrios enteros, donde parecía que estabas en China, todos los comercios.
esta Little Italy, ¿no? La pequeña Italia, en muchas ciudades. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, es normal que la gente cuando emigra, ¿cuántos españoles, por ejemplo, cuántas casas de gallegos o de casas de España hay en Alemania, en Francia, en Suiza? Y es lógico que cuando uno se marcha fuera, uno quiera mantener contacto con los suyos, porque se siente también, hay que entenderles también a ellos. Entonces es lógico que las primeras generaciones, pues la integración no sea fácil, y entonces el que se consiga una convivencia ya está bien. Pero luego las segundas, las terceras generaciones, esas cosas cambian. Y yo recuerdo también cuando estudié en la Universidad de Berkeley, y había muchísimos asiáticos, que yo decía, ¿dónde he venido yo? Yo he venido a Estados Unidos, he venido a China, porque la mitad de los estudiantes en la universidad eran asiáticos, ¿no? Pero claro, luego hablabas con ellos y se comportaban exactamente igual que los... Eran de origen, asiáticos, hijos, inmigrantes. Entonces, a esto hay que verlo con una perspectiva más de medio-largo plazo. Entonces, sí que creo que es muy importante que desde el ayuntamiento, ¿verdad?, se tomaran pues, medidas pues, para un conocimiento mutuo mejor, ¿no?, entre las dos comunidades. No sé, tener pequeños gestos, yo qué sé, fiestas o de celebración también con ellos de algunas de sus festividades, a través del deporte, sobre todo de los jóvenes, ¿no? La educación. A ver, en la Peña Zagresa, si hay un delantero centro, un defensa central como yo, que se llame Mohamed y que meta goles y que defienda, Mohamed es más de Azagra que de Azagra. Y así va a ser. Entonces, es a través de ese tipo de políticas de integración cómo podemos pues, evitar... Pero eso es un proceso, yo veo, a medio-largo plazo, no es tan sencillo. ¿Algo más? ¿No? Vale, pues nada, ya para moverme la cabeza, que a modo anecdótico, cuando analizamos los datos del ayuntamiento, decimos que va a llegar un día en que no va a poder salir la Virgen de los Nonfistas, porque las quintas que habrá serán de mayoría musulmana y algún día, pues la verdad que viendo un poco la natalidad que estamos teniendo, se puede dar. Y nada, como decía, ya por concluir, la verdad que creo que hablo en nombre de todos y ya ahora en concreto que transmitirte nuestro agradecimiento por estos estudios, por toda esta información. Es un privilegio, como decía antes, contar con las cabezas tan ilustres y también pues quiero trasladar ese agradecimiento tanto a Javier Paz como a Luis, que como bien ha dicho... Javier se me ha olvidado citar, de verdad, está ahí desde los orígenes también. Así es, que son los que cada año pues, animan a gente a realizar este tipo de estudios también gratuitamente, que eso es importante que quede claro. Y como no, pues que ojalá sigamos durante muchos años. Yo pues te emplazo a que dentro de 25 años nos vamos a encontrar aquí para valorar la evolución que así como has valorado de 25 años atrás, pues dentro de 25 años podemos volver a retomar esta Oye, 25 años se me han pasado volando, o sea que... Por eso que ojalá nos podamos volver a encontrar. Y ahora, para celebrar este 26 aniversario, tenemos un pequeño lunch. Como digo, muchísimas gracias